Bienvenidos nuevamente a Código Democracia, un espacio de análisis plural sobre el impacto de los medios de comunicación en la sociedad. Soy Clara Luz Álvarez y los invito a enviarnos sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. El apagón analógico es en el momento en el cual los televisores antiguos o aquellos que no tengan capacidad para recibir la señal de televisión digital dejarán de funcionar. ¿Cómo le haremos para que en este país la mayoría de los hogares contemos con televisores que puedan recibir la televisión abierta una vez que se haga el apagón analógico? Este y otros retos son los que analizaremos en el programa de hoy. Y para el análisis de este tema tenemos con nosotros a la licenciada Guadalupe Cortés, quien ha sido productora de Radio Educación y ha estado en el medio por más de 40 años. Bienvenida. Muchas gracias. También con nosotros está el licenciado Gonzalo Martínez Pous, quien fuera comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Bienvenido, Gonzalo. También con nosotros está la reconocida periodista, la licenciada Alicia Salgado, que se encarga del sector de negocios. Muchísimas gracias, Clara Luz. Gracias a ti, Alice. Finalmente está con nosotros la doctora María Elena Estavillo, quien es comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias por estar aquí, María Elena. Gracias a ti, Clara Luz. Y los invito a entrar en contexto de este tema a través de la cápsula que hemos preparado. En contexto. Las estaciones de televisión abierta difunden sus señales a través del espectro radioeléctrico. Este es un recurso de la naturaleza escaso. Es un bien de dominio de la nación y el Estado es el encargado de decir quién tiene derecho a ocupar un canal de televisión. La televisión analógica es la que se ha usado desde el siglo pasado y puede transmitir un solo programa en un canal de televisión. En cambio, la televisión digital puede transmitir simultáneamente hasta 3 programas distintos en un solo canal de televisión. La transición a la televisión digital terrestre es el periodo de tiempo en el que un país busca que la inmensa mayoría de sus habitantes puedan tener un televisor digital o tener equipos decodificadores para que, utilizando sus televisores analógicos, puedan recibir las señales digitales. En México, la Constitución señala que a más tardar el 31 de diciembre de 2015 deberá darse el apagón analógico, con lo cual solo los que tengan un televisor digital o aquellos con decodificadores podrán ver la televisión abierta. En contexto. Sin duda, la transición a la televisión digital y la fecha del apagón analógico será un tema para todos los mexicanos. ¿Qué sería, en tu opinión, María Elena, para nuestra audiencia? ¿Cuáles son los beneficios de la televisión digital? Los podemos ver en diferentes dimensiones, Clara Luz. Una es probablemente la más inmediata en la que piensa la gente, y es poder ver la televisión con una mejor calidad, ¿no? Es probablemente en lo primero que pensamos, y ciertamente ese es un beneficio inmediato. Pero más allá de eso tenemos otros beneficios que probablemente no sean tan palpables, pero que tienen una gran relevancia. Uno es poder hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Con las transmisiones digitales, las empresas van a poder usar más intensivamente el espectro del que disponen. La transmisión digital permite hacer uso, por ejemplo, de lo que llamamos la multiprogramación, que es la capacidad de enviar diferentes señales en el mismo canal de programación. Eso quiere decir que donde antes se enviaba una sola señal, un solo canal a las audiencias, ahora se podrían mandar 5, 6, dependiendo de la tecnología, el estándar digital que se elija. Ese es un beneficio muy importante porque implica incrementar la capacidad de enviar señales, lo que tiene un impacto en la pluralidad, es potencial según cómo se haga uso de esa multiprogramación, también de la competencia para tener una mayor variedad y alternativas tanto para las audiencias como para las empresas que buscan servicios de publicidad.
Pero además tenemos lo que se le llama el dividendo digital, y es que al cambiar el estándar de transmisión a la televisión digital, también estamos haciendo que las empresas se muevan a otra banda de frecuencias. En las transmisiones analógicas, los canales que han tenido, la banda de frecuencias que han tenido asignadas, se cambiarían hacia otra banda de frecuencias, y entonces en el momento que ya se haga el apagón, no en este momento porque todavía están las transmisiones tanto analógicas como digitales, pero ya cuando se termine de hacer la transición y se apaguen las transmisiones analógicas, nos quedaríamos con esos canales que ahorita se usan para la transmisión analógica y que en el mundo se han estado destinando a las comunicaciones móviles. Entonces, en ese momento podríamos hacer uso de esas frecuencias para hacer un crecimiento de la capacidad de los operadores móviles. Y en esto de la transición, retomando, esos son los beneficios. Gonzalo, ¿cuál sería para el ciudadano de a pie que tiene televisores, cómo saber si el televisor sirve o no sirve? Porque hay unos que dicen alta definición y entiendo que no necesariamente servirían. Sí, mira, claro, Luz. Para el ciudadano común y corriente, digamos, yo creo que lo fundamental es primero que entiendan que cualquier televisor hoy en día que tengan va a servir para esta transición digital. El que tiene una televisión viejita, que es analógica, como se ha hecho en casi todo el mundo, es a través de un decodificador, que realmente son muy económicos. Hubo una parte en la que, digamos, el gobierno a través de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones llevó a cabo un programa para que todos esos televisores analógicos pudieran transitar hasta la televisión digital usando estos decodificadores. Hoy en día se ha dado un giro importante a esa manera, y yo creo que una parte de la población importante se va a ver beneficiada de una televisión digital pues, de las más sencillas, ¿no? Que va a tener la capacidad de disfrutar de estas señales digitales, pero mucha gente con sus televisiones viejas, la verdad es que comprando un decodificador podrá seguir usando y podrá seguir viendo su televisión, y creo que lo importante es que el beneficio más inmediato para los usuarios de los servicios de televisión es que la calidad de la imagen, la calidad del sonido, y además, como decía María Elena, también la variedad de la programación a través de la multiprogramación, pues hace que todos los ciudadanos tengamos una mejor televisión. O sea, yo creo que ese es el beneficio más inmediato. Yo creo que lo que también es importante es que cuando vayan y compren una televisión vean que verdaderamente está adaptada con un sintonizador digital, si lo que buscan es eso, porque si no lo tienes que hacer a través de otro medio, pero si va a ser a través del aire, de la TDT, con su sintonizador digital, y van a disfrutar de todos esos beneficios de la televisión digital de manera inmediata. Hay otros beneficios, como decía la comisionada, que son muy importantes para el Estado, y tal vez también para los competidores y las empresas concesionarias, que tienen que ver ya con el uso eficiente del espectro. Pero eso yo lo vería más a mediano plazo, ¿no? Que se utilice adecuadamente, que se utilice más intensivamente, y que al final del día también lo que quede como dividendo de toda esta migración de las señales de televisión al final se aproveche para las comunicaciones móviles de tercera y cuarta generación, y digamos que con eso empatamos al mundo como está en todo este proceso de transición. Yo creo que lo importante es que yo he sentido luego que hay mucha crítica en el sentido de que si vamos tarde, si vamos bien, si vamos mal. Creo que vamos bien, no vamos tan tarde, aunque sí hay que reconocer que ha sido un tema donde se han venido dando brincos, ¿no? Del 2021 al 2015, etcétera. Pero lo importante es que el ciudadano sepa que tiene pues una enorme variedad de opciones para poder llevar a cabo esta Entonces, importante transición. mensaje es, aunque tenga yo un televisor viejo, compro mi decodificador, o en algunos casos quizás se lo regale a alguien, y entonces no tengo que tirar a la basura mi televisor. Pero también hay que considerar el otro elemento, es que no nada más es un decodificador, porque la política de televisión digital terrestre, que al menos se replanteó en esta última fase, incluye el cumplimiento de dos metas constitucionales. La primera es el apagón analógico, pero la segunda es la conexión a Internet.
y esa obligación la tiene que proveer el Estado. Entonces, el haber entregado o el haber decidido entregar televisores digitales con capacidad de conexión a Internet al tiempo en que se está desarrollando el sistema de conexión o hubs en toda la República, ¿no?, que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, regulado por el instituto, y por el otro lado, con este cúmulo de, digamos, esta entrega de televisores en un lapso muy corto de tiempo, tienen que terminar al final de este periodo, solamente sería para los beneficiarios del padrón de Sedesol. Y dices, estamos hablando de aproximadamente 7 millones de hogares. En México, más o menos el 40% de los hogares ya tienen televisiones digitales, de acuerdo con la encuesta de digital del INEGI, y estaríamos necesitando que se haga un programa muy intensivo de comunicación hacia la población, porque tú ten en cuenta, Clara Luz y amigos, no sé, que el avance que ha tenido, la penetración que ha tenido la televisión de paga, le llamamos de muchas formas, ¿no? Pero te conectas, pagas por tu televisión, incluye un decodificador, ¿no? Y además, hoy te cobran por darte televisión digital cuando no deberían cobrarte por eso, en alguna cosa de estas de las conexiones satelitales. Entonces, si seguimos avanzando de una manera muy acelerada, ¿a cuánto crece, según la información del IFETEL, a 36% anual la penetración de la televisión de paga? Entonces, pero ahí la preocupación más importante es decirle a la gente, oye, si tú sigues recibiendo televisión abierta, que es una gran mayoría de la población de menores ingresos, o sea, que ganan menos de 10 salarios mínimos al año, es el 48% de la población, es en donde está metida esta televisión. ¿Y tú ves positivo el que, para efectos de la audiencia, el programa para la transición a la televisión digital inició con regalar decodificadores y su instalación en el proyecto piloto que fue de Tijuana? Incluso tú eras comisionado en ese momento, Gonzalo. Ahora cambió la visión y ahora se regalan televisores con capacidad de Internet, aunque el propio secretario de Comunicaciones dijo que el Internet, que busquen a ver quién se lo paga, porque eso no está incluido en el proyecto, probablemente sea parte de eso. ¿Suena sensato esa política de regalar televisores, Pita? No, es la historia 10 veces contada. Lo mismo pasó cuando la radiodifusión entró por primera vez a nuestro país. Se regalaron radios para que pudiera justamente haber un mercado. Ese es el asunto, ese es el tema en toda esta convergencia, el mercado, ¿no? Porque si comenzamos a hacer investigación de la producción que se puede hacer para transmitir 5, 4 señales al mismo tiempo, ¿qué tipo de producción? Otra vez estas series de asesinatos, otra vez las telecomedias 1000 veces contadas. ¿Cuál es la producción que vamos a ver? Entonces, efectivamente, vamos en un acelere tremendo sin que haya un plan estratégico en todo lo que va a ser contenido. Yo me acuerdo perfectamente, no sé si tú hayas estado, cuando nos reunimos en el Caballito para discutir justamente con todos los concesionarios qué se esperaba de esta televisión. Fue una junta larguísima. Llevaron sus aparatos de televisión y nos mostraron cómo la nitidez permitía ver en qué momento el pie del futbolista le estaba dando a la pelota para justamente en el otro cuadro caer en el arco. Y todos nos volteamos a ver. Ok, ¿no? Pudieron haber llevado, no sé, experimentos con el pez que está desapareciendo en Xochimilco, y entonces que pudiéramos... Es que ese es el asunto, sí. Esa es la política justamente de las empresas. Yo voy a sacar lo que vea la gente. Yo no digo que solamente se hagan cosas culturales, no digo que sea solamente eso. Lo que pasa es que no se está planteando los contenidos. ¿Para qué quieres tantas señales con las mismas programaciones? El planteamiento hoy es producción. ¿Qué producción? Producción independiente. Pero que ese es un tema comercial. Digo, finalmente la gente, como tú dices, las estaciones de radio y televisión no son concesiones públicas, pero tienen que ser bajo administración privada, y salvo las concesiones del Estado, que ahora ya les dieron hasta chance también de tener comercialización, pero que pilón tienen presupuesto público, pues pueden darse el lujo de hacer lo que quieran. No, tenemos que llegar a ese punto que nosotros, yo creo que ahorita todavía mantenerse y mantenernos. Tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar a ese punto. Pues son políticas diferentes. Exactamente. Creo que ahí también es importante distinguir qué políticas sirven para qué cosas, ¿no? Y en toda la reforma que se ha dado en telecomunicaciones y radiodifusión, yo sí veo políticas
que están orientadas a ese objetivo, pero no son de las que estamos hablando. Y es muy importante distinguirlas. Un objetivo es poner, digamos, estos recursos escasos en manos de las empresas, en este caso las empresas radiodifusoras, para que produzcan más, para que tengan más opciones para el público, pero como lo señalaba Alicia, son negocios. Son negocios que buscan tener utilidades y entonces pues van a estar buscando cómo satisfacer lo que el público demanda. Pero por otro lado tenemos una televisión que también nos interesa impulsar, que le lleve contenidos de calidad a las audiencias, ¿no? Pero ese es otro camino. Hay que impulsar la producción de contenidos independientes, que haya señales públicas. Eso es importantísimo. Y en la reforma sí vemos también esas medidas para impulsar la presencia de las señales públicas, desde el must carry, donde se obligó a llevar todas las señales públicas a las audiencias, y hasta la conformación de una entidad para hacer televisión pública. Y si vemos países donde vemos esa televisión orientada a la educación, a la difusión, a los documentales, vemos detrás un Estado que está financiando a esas televisoras. Son caminos diferentes. Pero yo creo que hay el punto, vuelvo otra vez, hay una parte donde no está cumpliendo el Estado una función de difusión importante. Te digo, traes 14 millones de hogares conectados en televisión restringida. Son 5 de los, 6 de los, la televisión satelital, ¿no? Y el resto de los cables. Y traes a 8 millones de hogares entre 7 y 8 por ahí, que son los del padrón Cedesol. Pero ¿y el resto? O sea, estamos hablando de 14 más 5 y somos 32 millones de hogares en México. Entonces, hoy por hoy, esos 32 no saben si se van a transitar, si van a poder, o si van a pasarse a televisión restringida, no, si ahí van a tener el decodificador, quién no les van a regalar, cuánto cuesta, dónde cuesta, cómo los puedes obtener, cuál es la norma establecida por la Secretaría de Comercio, de Economía y la parte de normalización para que puedas comprar el aparato y te pueda servir para transitar, de qué manera van a deshacerse de los televisores viejos. O sea, les falta un montón de información. O sea, digamos que en tu opinión sería, se enfocó la transición a los de escasos recursos, pero hay un sector de la población pues grandotote, que quizá no está en el padrón de Cedesol, pero tampoco tiene la facilidad para comprar un decodificador. Que no tiene ahorita televisión de paga. Ahora, si me permiten retomar con televisión de paga. Y aun cuando están creciendo muy rápidamente, somos 32 millones de hogares en este país, de los cuales 5 o 7 son los que tienen gratis. Y los demás, Clara Luz. O sea, nadie se acuerda de ese grupo de hogares. Bueno, ahí tenemos una campaña de información que ha lanzado el IFETEL. Nosotros llevamos varias semanas con todos los días salen mensajes. Pues buscaremos otros medios y vamos a ir por etapas, porque tienes razón. Hay una parte de la población que no está en el padrón Cedesol, que en este momento no son suscriptores de servicios de televisión restringida, entonces van a tener que hacer algo y lo van a tener que buscar por sus propios medios. Si me permiten, vamos a hacer una brevísima pausa y vamos a seguir con este interesante intercambio de ideas aquí en Código Democracia. Regresamos en un instante. Participa en el segundo concurso nacional de cine cortos, Consecuencia. Los temas son la transparencia, el acceso a la información pública o la protección de datos personales. Consulta las bases en www.itei.org.mx/cinecortos o en nuestras redes sociales. Consecuencia, transparencia en movimiento. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y opiniones a nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com y a nuestra cuenta de Twitter, código-d. Ahora los invito a conocer la opinión de la audiencia sobre este tema. ¿Qué es el apagón analógico? ¿Qué opinamos?
¿Qué sabe acerca del apagón analógico? No sé lo que es el apagón analógico, pero... Que supuestamente a cierta hora va a ser un apagón para no, como dicen, para evitar supuestamente la delincuencia, tener más seguridad en la ciudad. Desconozco totalmente, ¿eh? Con el trabajo luego ni nos da tiempo de enterarnos de las cosas. Pues realmente muy poco, porque como no tengo televisión, entonces no me informo sobre esas cosas. Es algo que tal vez no me interesa mucho. Pues que en unos meses las televisiones que no son digitales ya no van a tener señal. Pues que es un funcionamiento que se da derivado de acciones del gobierno para mejorar o para perjudicar en cierta medida los estándares de comunicación que existen, ¿no? ¿Sabe cuáles son los beneficios de la televisión digital? Pues en sí lo que pretende la reforma no lo sé, pero sé que la televisión digital pues es mayor calidad supuestamente, ¿no? Claro, vamos a tener más canales abiertos, vamos a tener más beneficios en lo que es la información, vamos a tener más información acerca de todos los congresos, televisiones abiertas. Algunos beneficios sí, tengo algunos puntos en beneficio de la televisión, pero no estoy a favor de otros también, como los monopolios. La imagen y bueno, los canales que son de alta definición o HD. ¿Tiene usted un televisor digital o cuenta con un decodificador para ver la televisión digital? Sí, con los dos. No, todavía no. No, todavía no. Sí. El problema es de que no toda la población lo tiene. Tengo digital. Sí. ¿Qué opinamos? No sé si a alguien le gustaría hacer algún comentario sobre el sondeo. No, mira, yo creo que lo que es bien... Lo que dije antes, les hace falta, muchísima falta, difusión, información, precisión, porque se necesita que la gente sepa de qué se trata, ¿no? Yo creo que las políticas públicas tienen un principio básico, y es el principio de la transparencia. Y eso empieza con comunicar, ¿no? Gonzalo. Bueno, mira, yo creo que lo que es fundamental y donde hay que destacar que México tiene una posición de privilegio en el mundo y luego no lo decimos, es que el apagón analógico es finalmente lo que dicen, hay en una fecha determinada, se apagan las señales analógicas, que eran las que hemos visto durante muchísimos años, y ya luego nada más van a ver las digitales. Sin embargo, creo que lo que es más relevante es, para mí, es todo el proceso de transición a la televisión digital. O sea, creo que mucho más allá del apagón, que es lo que normalmente mencionamos, realmente lo importante es que se avance en esa transición, o sea, que haya receptores para que pueda la gente ver esta nueva televisión y que también haya la transmisión digital por parte de las empresas, por parte de, por ejemplo, las universidades que tienen canales, también de quien transmite a nivel gubernamental, etcétera. O sea, que todo eso se conjugue y entonces al final estamos en una situación de privilegio. El problema en muchos países que se ponía una fecha determinada para que hubiera una transición acelerada y un apagón analógico definido, eran razón de que se tenía que liberar lo que le llamaban dividendo digital, que es en la banda donde se transmite este tipo de televisión. Se vacía esa banda y entonces decían, bueno, ya migré a la televisión otra banda y esa banda la voy a licitar y la voy a usar para servicios de tercera y cuarta generación de tipo móvil, ¿no? En México esa banda, la banda de 700, pues prácticamente está vacía. Hay 12, hasta donde me quedé yo, creo que hay 12 concesionarios en la frontera norte, después del apagón en Tijuana y uno parcial en Mexicali. Entonces realmente tenemos una posición privilegiada en cuanto a nuestra disposición para el dividendo digital, que además en México a manera constitucional se destina a una red abierta, o sea, no es una banda que hoy por hoy se vaya a licitar, como se solía hacer. Entonces, digamos, creo que el problema también es mucho menor. Y yo creo que entonces hay que enfocar mucho, decir, bueno, ¿qué necesidad hay de que el 31 de diciembre del 2015 se apague la señal analógica, ¿no? Creo que eso realmente es en la función donde digamos, oye, bueno, más allá de lo que diga la Constitución, que desde luego es muy importante, pero es bueno, pues toda la gente que esté preparada, como un poco veíamos en el sondeo, pues para poder seguir disfrutando de su servicio de televisión, que hoy por hoy es un servicio público de interés general, ¿no? Y pues eso lo van a lograr en la medida que tengan algún aparato apto para recibirlo, ¿no? Y era un poco lo que decíamos y lo que decías tú, la gente que se queda en esa parte del medio que no es
digamos, beneficiara de algún programa de tipo social por parte de la Sedesol, pues creo que es la gente que requiere más de los programas de difusión porque tienen la capacidad de gastar 200 o 300 pesos o 600 tal vez en un decodificador y van a poder seguir viendo, como decíamos, en las televisiones que hoy en día tienen su programación. Va a haber otros que van a poder comprar un televisor más caro, va a haber otros que se van a ver beneficiados de algún programa de los que está llevando a cabo el gobierno, pero creo que todos en su conjunto pues sí va a hacer que se logre, ¿no? El apagón o la transición en esa fecha. Ojalá y así sea, eso es lo relevante, lo importante. Y después viene ya toda la parte relativa a la disposición de ese espectro, de nuevos sistemas de comunicaciones, etcétera, ¿no? Por eso yo digo que lo más importante hoy en día es esa etapa de transición y decir, bueno, a veces ponemos como primero el apagón, ¿no? La gente piensa en eso y decimos que es lo más importante y no. Realmente lo importante para mí es que todo ese proceso de transición pues se den tiempo y que la gente pues tenga algo donde poder ver la televisión digital y pues que estén bien informados. Yo sí afortunadamente he visto bastante los anuncios del instituto, sobre todo en los periódicos, pero habrá que verlos en otros medios ahora. ¿En Radio Educación tienen anuncios? No tenemos anuncios, pero sí quiero hablar de la red, sobre todo porque esta parte es muy importante. El que estemos muy conscientes de lo que significa estar ahorita con todavía un sistema analógico y qué va a significar tener un aparato digital. Porque ahorita hemos estado hablando de que si van a comprar, de que si se les van a regalar y demás, pero los medios de comunicación actuales se han metido de lleno en nuestras vidas. Nos han obligado incluso a manejar de otra manera nuestro pensamiento, estructurar de otra manera cuando vamos a producir, por ejemplo. ¿Por qué lo comentábamos al principio? Porque los chavos ya no sintonizan Radio Educación. Por supuesto que no. Y menos toman un teléfono para llamar y opinar. Nosotros tenemos que tener abiertos los Twitter y los Facebook para que al momento que ellos quieran opinar, manden su opinión. Pero lo interesante aquí, por ejemplo, que es una de las cosas que yo sí peleo mucho desde la radiodifusión pública, es en la horizontalidad de la comunicación. O sea, que se acabe con ese mensaje en la medida de lo posible. Vertical, donde ellos se quedan escuchando y en la medida de lo posible también ellos participen, que es lo que sí estamos explorando en Radio Educación, donde hay un proyecto de digitalización del 2013 al 2016 y ahí estamos explorando todo lo que significa transitar hacia la digitalización. Y una parte importantísima para nosotros ¿Pero ustedes son AM? No. Somos AM. Pero ya tienen autorización para ir a FM, ¿no? No. ¿Cómo crees? Ni nos las han dado y quién sabe si nos las han dado. ¿Cómo crees? Es lo que tenemos que ver. Es parte de lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros no tenemos toda eso. No. Pero yo quisiera terminar porque a mí me parece muy importante, ¿verdad? Gracias. Porque justamente esta radiodifusión de servicio público tiene una misión totalmente diferente a la comercial. Y no es mejor ni peor, es diferente. Tenemos misiones distintas y no tenemos recursos económicos extras y nuestros salarios son bajísimos. Tenemos que cuidar niños, guisar y demás para emparejar los salarios. Entonces a mí me parece que lo que también es muy importante en este proceso, ¿verdad?, es tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con la capacitación. El analfabetismo cibernético es impresionante. Y muchos de estos medios van a poder ser usados en una computadora, en un celular, y la gente también tendrá que adaptarse al tipo de botones, al tipo de servicios que van a tener, porque una radiodifusión digital pues va a ofrecer servicios de datos. Entonces, en una estación tú vas a obtener carátula del disco que están escuchando, el nombre del compositor, el nombre del autor, el estado del clima, hospitales cercanos, en fin, una cantidad de información en una pantallita de este tamaño. Es parte de la convergencia. Es parte de la convergencia. A mí me gustaría comentar, es que este punto, y también lo adelantó un poco Gonzalo, más allá del reparto de televisores, que es una parte importante de toda la política, otra parte importantísima es que existan señales, que estén los medios, que estén las señales arriba para que se puedan captar. En la última actualización de la política de TVT, que aprobamos la semana pasada, todavía no está publicada en el diario oficial, pero ya la hicimos pública nosotros. Uno de los cambios que vimos que era muy relevante era poner una obligación para que
todas las estaciones estuvieran transmitiendo digitalmente antes de la fecha del apagón. Precisamente, de radio. Bueno, ahorita vamos con televisión, esta es con televisión. Hemos estado actuando en los dos campos. En televisión pusimos esta obligación que sería el 15 de agosto, precisamente para tener tiempo, del 2015, para tener tiempo para reaccionar y pues poder solventar cualquier complicación que surja en esos meses para que estén listas y arriba las señales y que se puedan captar al 31 de diciembre del 2015. ¿Eso captan en UHF o qué? Cada una en los pares digitales que se han estado, y muchas de ellas ya están transmitiendo, pero no la totalidad, y sobre todo estaciones más pequeñas, son las que faltan de incorporar, pero nosotros podríamos decir, bueno, tienen menores audiencias, ¿no? Pero son importantes porque atienden una parte de la audiencia y tenemos que estar muy seguros de que no se pierda la cobertura de los servicios. Porque de otra manera, no sé si eso lo analizaron ustedes en el IFT, se puede prestar a que si no tengo señal, la analógica ya va a vencer, no tengo digital, me obligan o me orillan a adquirir servicios de televisión restringida. O sea, también se puede prestar para eso. Y ese sería un resultado que no estaríamos buscando, ¿no? Lo que queremos asegurar es que existan las transmisiones digitales con la misma cobertura que tenían las analógicas. Ese es un punto importantísimo. En la parte de radio, también en los últimos meses, hemos estado revisando igual que existan las condiciones para que se lleve la transición adecuadamente, que se hayan otorgado los pares, no en todos los casos estaban otorgados, y es algo que hemos estado atendiendo en los últimos meses, también dando información clara a las estaciones de que tienen que concluir sus transmisiones analógicas, ¿no? Quienes ya tienen los pares digitales, y hemos estado atendiendo uno por uno los casos y revisando cuál es la situación de todos ellos. Ahora, pero ese es un dato muy bueno. Ahí hay una cuestión muy interesante, porque es muy difícil para la radiodifusión. Muy difícil. Para la radio. Sí, en la radio. Sí, sabemos que es otra situación. Antes de empezar el programa, el gran tema es que toda la transición implica inversiones, ¿no? Y las inversiones, estas industrias, sobre todo por la acelerada renovación de los códigos tecnológicos, recuerda que cada vez que perforan en el CERN aparece una diferente que te hace algo distinto. Es que es bien importante, o sea, esa tecnología se ha incorporado de tal manera que hoy estamos hablando ya, por ejemplo, de que el próximo año puede haber un nuevo estándar de comunicación en telecomunicaciones, que es el 5G, no 4G, ¿no? Y al rato vas a hacer tercera dimensión y te lo vas a creer. De verdad es algo sorprendente. Yo vengo llegando de IFA Berlín y una de las cosas que me sorprende es que en general la regulación no toma en cuenta lo que avanza la industria. Así es. Y uno piensa que los teléfonos inteligentes llegaron para quedarse. ¿Sabes cuántos más o menos se desplazan cada 18 meses a nivel mundial? 1.500 millones de celulares, de los cuales el 10% son teléfonos inteligentes de ultra high generation, el resto no. Entonces los equipos de menor capacidad, digamos, de recepción, transmisión, etcétera, son los que se adaptan a poblaciones de mediano ingreso y de bajo ingreso. Y lo mismo sucede en Alemania, que sucede en Nigeria, que sucede en México. En nuestro país, por ejemplo, si se hubiera tomado en cuenta lo que hace la industria, este programa de televisión digital hubiera aprovechado el Mundial de Fútbol. Sería, digamos, en vez de regalar televisores, subir programas, o sea, algo complementario. Muy fuerte. ¿Sabes qué? Me estaba comentando, aquí en México, los fabricantes, o sea, el número de televisores que se desplazan por año a nivel mundial son 220 millones de televisores. México es uno de los mercados más fuertes mundiales y sobre todo de los emergentes. Y aquí el parque de televisores se renueva cada 4 años.
y particularmente entre 30 y 35% transita a televisiones de nueva generación por el Mundial de Fútbol. Hay una parte que se liga muy fuerte a las finales de fútbol y otra que tiene que ver con algo como los programas musicales, que están como de moda. Allí es donde hay que transmitir fuerte. O sea, no importa cuánta gente lee un periódico, pero cuánta gente ve el musical del fin de semana. O sea, allí es donde realmente tienes que hacerlo, pero además acompañándote del distribuidor de televisión, del fabricante de la televisión y de la política pública, porque así lo hizo Gran Bretaña, así lo hizo España, así lo hace Francia. Y nosotros, ¿por qué no? O sea, ¿por qué el regulador tiene que ser como un ovni extraño y no se liga con todos los demás y comparten un share de publicidad y entonces, pues, todo es ganar? Déjame aprovechar tu comentario. Gonzalo era comisionado cuando tuvieron que hacer el primer proyecto piloto de apagón analógico en Tijuana. ¿Cuál fue las consideraciones para decidir entregar decodificadores a los hogares de bajos ingresos? Y si se consideró algún esquema como el que platica Alice, algo complementario que no tenga que ser un subsidio tan directo. Sí, bueno, mira, una de las discusiones más fuertes que tuvimos ahí precisamente era porque solo se cubría la población que estaba, digamos, destinada a un programa de tipo social y todo el resto que probablemente no estaba en esos programas y tenía la necesidad de contar con un tipo de receptor digital, pues no estaba incluido. Eso fue una de las partes más complejas. La otra parte era la de la distribución. Tal vez lo más fácil hubiera sido, hay muchísimos mecanismos. Tú podías haber dado, por ejemplo, en el recibo de la luz un vale para que la gente fuera y cambiara de manera rápida por un decodificador y cable y una antena a una tienda de supermercado, pero una de las cosas que se pensó en ese entonces que era importante en esa prueba piloto era el tema de que se les dieran los aparatos, pero que también se instalaran. Entonces, por eso fue un programa piloto, para ir viendo qué cosas funcionaban bien, cuáles otras no, etcétera. ¿Otros caminos? Sí, claro que se consideraron otros caminos. Finalmente la que se determinó, ese no fue el pleno de la comisión, pero pues sí, al final fue un programa pues, que se llevó a cabo adelante, fue hacerlo repartiendo los decodificadores e instalándolos en los hogares. Se pudo haber hecho también de dar el puro decodificador, de haber dado algún tipo de mecanismo para que la gente fuera y hiciera esa sustitución por sí misma, aprovechando las cadenas de distribución tradicionales. Y pues, desde luego que hay alguna otra, que es como se está haciendo ahora, que en lugar de un codificador es una televisión, que no implica tampoco una instalación, pero sí implica un canal de distribución. O sea, yo creo que hay muchísimas maneras. Y el subir contenidos como lo que sugiere Alice de la FIFA. Desde luego que todo eso, o sea, yo creo que hay muchísimos caminos y que todos los caminos que nos llevan a ese mismo objetivo están... El gobierno de la República está trayendo un espectáculo a México increíble, ¿no? Va a coincidir a mediados del año pasado, del próximo año, y aparte pues puedes programar justamente con el momento de cierre de todas las empresas que tienen que ya tener la transmisión digital y al mismo tiempo facilitar que tengas una difusión súper intensiva ya en digital con un evento de esta naturaleza que además es de carácter mundial. Podría ser, es una idea algo que complementaría para llegar a la finalidad. Es una buena idea. Pero lo que dice Lupita, yo sí lo retomaría, Clara Luz. O sea, realmente hay muchísimos empresarios de la televisión de estados y de provincia que no tienen los recursos suficientes para hacer una transición digital. Y también los radiodifusores de AM/FM necesitan un apoyo y ahí, en mi opinión, debería haber una política de financiamiento clara de largo plazo a tasa menor a un dígito, impulsada por el mismo IFETEL, la propuesta IFETEL, a lo mejor a la Secretaría de Hacienda, que tiene la capacidad de hacerlo, para que vía la banca se bajen esos recursos, se haga un, censo de quienes están en esas condiciones, porque lo que no puedes hacer es que queden excluidos por desinclusión financiera. Serían otros caminos. Si me permiten, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con nuestra plática sobre apagón analógico. Numeralia.
De acuerdo a cifras del INEGI, 83.4% de los hogares en México cuentan con aparatos de televisión analógica. Solo 25.8% de los hogares cuenta con televisión digital en el país. El Senado aprobó la Ley de Telecomunicaciones, que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio. Hará que el Internet sea más rápido, barato y será gratuito en espacios públicos, escuelas y hospitales. En televisión, optimizará la calidad, aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Estamos conversando sobre qué es el apagón analógico. Síganos enviando sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Ahora los invito a conocer la opinión personal de una integrante del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, de la maestra María de Lourdes López Gutiérrez. Editorial. El término apagón analógico puede tener connotaciones negativas para el grueso de la población porque puede ser relacionado con la pérdida de un servicio de televisión abierta o con la necesidad de cambiar el aparato de televisión por uno nuevo. Me parece muy importante mencionar las ventajas que se tienen con el referido apagón. Es un cambio tecnológico de la televisión análoga a la televisión digital terrestre que implica una mayor explotación del espectro electromagnético y por lo tanto para los usuarios de la televisión, más canales de televisión, contenidos más plurales, mayor oferta televisiva. Obviamente quienes se resisten o quienes se oponen al apagón analógico son quienes en este momento tienen el monopolio de la señal televisiva y que quieren ampliar además su oferta de televisión restringida. Y bueno, por eso es muy importante que el Estado recupere su dominio del espectro electromagnético, que redundará en más beneficios para los usuarios, para la población en general. Editorial. Como lo comentaba la consejera, la maestra María de Lourdes López, de alguna manera de las preocupaciones que existen es que esta transición a la televisión digital favoreciera a los grandes grupos mediáticos. María Elena, ¿qué es lo que se está haciendo para evitar que ciertas voces que pueden ser radiodifusores pequeños o locales no vayan a ser acallados o de alguna manera no puedan invertir para tener señales digitales? Qué bueno que me lo preguntas, Clara Luz. Sí me quedé con la inquietud de señalar en la política de TDT que acabamos de aprobar la semana pasada y que se publicará en el Diario Oficial en los próximos días, decidimos adoptar una medida y es posibilitar de hacer una excepción para la obligación de transmitir en digital en aquellos casos donde exista una verdadera razón financiera que le impida ahí al concesionario hacer las inversiones para la tecnología digital. Lo consideramos como casos excepcionales, obviamente. La mayor parte de los concesionarios tendrán que cumplir con esta obligación, pero sí nos preocupa que algunas señales que aportan muchísimo para la pluralidad en algunas regiones donde puede ser la única voz o una de las pocas voces que estén difundiendo, que puedan desaparecer. Y esa es la razón de haber incorporado esta posibilidad de exceptuar. A nosotros, todas las modificaciones que se incorporaron en la reforma constitucional, uno de nuestros mandatos más importantes es vigilar por la pluralidad
Y eso lo hemos estado incorporando en todas nuestras decisiones, no nada más esta vez con la política TDT, sino que si ustedes se ponen a revisar nuestras decisiones recientes para la aprobación de prórrogas, para el otorgamiento de concesiones, para la autorización de concentraciones, estamos considerando la dimensión de la pluralidad como uno de los criterios más importantes, junto con el de competencia, junto con el del crecimiento de los servicios, y lo estamos incorporando a nuestras decisiones. Bueno, ahora tomando este tema, quizá no es tanto en pluralidad, pero sí en competencia, el tema de la transición a la televisión digital se ha manejado como un factor importante para las licitaciones en curso de hasta 2 nuevas cadenas de televisión abierta. ¿Es real el vínculo tan estrecho entre la transición a la televisión digital con el éxito o fracaso de estas licitaciones? Mira, yo pienso que no necesariamente, digo, desde luego si tienes una audiencia digitalizada completamente, pues estas nuevas cadenas, como les llaman, pues son precisamente de tecnología digital y pues es la audiencia natural de ellos. Yo no pienso que vaya una cosa de la mano o de la otra de manera indispensable. Sin embargo, pues sí, este proceso acelerado del apagón al 2015, desde luego que va a crear una audiencia donde todo el mundo va a tener la capacidad de ver los canales digitales y pues desde luego que va a ser mucho más atractivo que quienes ganen estas frecuencias, pues sean vistos por una audiencia más amplia. Eso es un resultado natural. Creo que hay algunos otros factores que son importantes, un poco lo que decía María Elena, me gustó mucho. Nosotros también en la Cofetel en su momento, cuando fue aquella famosísima sentencia de la Suprema Corte, la 26/2006, pues una de las cosas que nos decía que teníamos que cuidar fundamentalmente en el sector radiodifusión era el de la pluralidad. Yo creo que es uno de los factores que no debe olvidarse en esa licitación. Sin embargo, ya la Constitución puso muchas camisas de fuerza y muchos candados en la manera como se va a licitar el espectro, pero ojalá y no se olvide esa parte. Creo que la parte donde haya más pluralidad siempre va a ser mucho mejor. Y también pienso que este fenómeno de toda la transición digital ha sido un fenómeno donde más bien el gobierno ha estado cambiando de plazos por diversas circunstancias, del 2021 al 2015, sin que hubiera mucha explicación sobre la justificación técnica. O sea, aceleró todo este tema de las inversiones. O sea, yo creo que nadie se opone a eso. Quienes naturalmente pueden hacerlas más rápido, pues mientras la empresa sea más grande y tenga más recursos, lo va a poder hacer de manera más acelerada. Y yo hasta donde me quedé como comisionado, me acuerdo que en eso habían cumplido muy bien las empresas concesionarias. Había una parte donde las permisionarias que dependen de recursos públicos o de algún tipo de presupuesto gubernamental, sí se veían en apuros para alcanzar ese objetivo con este acortamiento del plazo del 2021 al 2015, que fue muy importante, y iban a pasar un poco más ese tipo de problema para lograr la transición a la televisión digital. Y pues era, digamos, uno de los temas importantes y nos preocupaba justo por el tema de la pluralidad. Sin embargo, pues ahora que también se sumen las nuevas frecuencias licitadas, pues va a ser mucho más plural. Habrá que cuidar, como decía Marilena, muy importante, pues a todos estos que están en una situación más vulnerable para que puedan transitar de alguna manera. Pero pues sin olvidarnos que la Constitución ya puso ahí esta fecha fatal, ¿no? Yo la verdad es que nunca me gustó mucho que eso viniera en una disposición constitucional, pero bueno, así se pensó lograr el objetivo, acelera todo. No se quede en la parte estructural. No, pero digo, es igual a la Constitución. De cualquier manera está en la Constitución. Y ojalá y se cumpla, ¿no? Yo lo que digo es, mira, ojalá y se cumpla. Yo la verdad es que sí creo que nadie se opone a este proceso, al menos el tiempo que fui comisionado, me tocó ver tanto de concesionarios, permisionarios, universidades, de todo mundo quería llegar ahí y querían llegar rápido. Pero todos los países, claro, todos los países de la OIT han tenido ese momento de establece la fija. Y como había tanta discusión en torno a la fecha, el hecho de que se haya mantenido el 30 de diciembre del próximo año como fecha límite, sí es importante porque siempre tienes la posibilidad de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones diga que no es posible. Porque si tú no tienes o no alcanzas los parámetros de cobertura de televisiones digitales o no alcanzas los parámetros de calidad de la difusión de la imagen, no sé,
El que tiene la capacidad de decidirlo es él. Y además la Constitución le brindó las posibilidades de pasarse esas fechas. Mire, yo no sé si pasar un poco de referencia a la audiencia. La Constitución establece como fechas fatal el 31 de diciembre de 2015, que viene antes de eso de un acuerdo del presidente Felipe Calderón, que fijó el 31 de diciembre de 2015 sin justificarlo por qué fue 2015 y no 2014 o 2018. Pero en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión matizan lo que dice la Constitución y dicen un poco así: si no se alcanza una cobertura al 90% de los hogares de escasos recursos, puedes, en pocas palabras, fingir que el 31 de diciembre de 2015 no se llegó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Tenemos ahí el caso también de las universidades, donde se les dice, si eres una universidad que tiene un medio de comunicación, no pidas más presupuesto, haz lo que puedas con lo que tienes. Y así lo dice. Así ¿No, Pita? De ustedes que son un medio... A patrocinios. Yo quisiera en esta parte final, porque se salieron con la suya, hablaron de la radio, de la televisión todo el tiempo, pues que nosotros justamente entramos a este tema como trabajadores, porque en realidad yo soy productora, yo muevo máquinas y demás, ¿no? Pero justamente el no tener oportunidad salarial nos hizo comenzar a meternos en estos asuntos de ley, y desde por el 1997, algo así, planteamos que se le cambiara una cosita al artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, y que no nos dijeran gubernamentales, que nos dijeran públicas, para poder comenzar a caminar en otras direcciones que nos permitieran hacer llegar financiamientos. Cuando se plantearon los primeros trabajos para lo que fue luego la ley, la propuesta de la ley de la sociedad, que se presentó en el 2002, me parece, no me acuerdo muy bien. Hicimos así un tanto, después de las juntas que se hicieron en Canal 11, un tanto de las cosas que requeríamos: autonomía financiera, autonomía editorial, ser órganos descentralizados o desconcentrados para tener recursos propios. Bueno, pedimos las perlas de la Virgen. No pasó nada. No pasó nada, no vamos a tener, podemos recibir patrocinios, mención de lo que nos van a poder dar alguna institución, como cuál. Y esos dineros los tiene que administrar Hacienda y luego ver cómo llegan a Radio Educación. Ahorita, por ejemplo, ya no hay pagos directos en Radio Educación de la misma emisora. Tienen que ir a la SEP, y la SEP es la que administra. Entonces, no solo es poco, sino que te pagan después de 6 meses. Entonces, es muy compleja la realidad. Cuando estamos hablando de las leyes en papel, podemos incluso debatir si está bien o si está mal. La realidad es la que nos supera. Y yo también estoy segura de que estas fechas mortales van a superar la realidad va a superar todo esto, ¿no? Perdón, yo tendría dos preguntas, bueno, antes de llegar a la recta final, pero la primera que me surge, María Elena, ¿ustedes ven realista llegar al 31 de diciembre de 2015? ¿O es algo, o sea, si estuviéramos en el ideal, ¿sería el 2015 o sería después? Yo creo que ahorita estamos haciendo todo lo necesario para llegar y poder hacerlo una realidad. No, más allá de eso, pues estaría especulando, pero estamos tomando las medidas necesarias. Todas estas acciones de hacerlo público, darle publicidad para que las personas sepan lo que va a suceder, las personas que no son beneficiarias del padrón Cedesol, que sepan cuál es el camino. Ciertamente que ahorita estamos en una fase de simplemente anunciar, se viene esto, tendremos que pasar a algo más detallado, porque es cierto, hay que explicarle a la gente qué es lo que puede adquirir, en dónde, en qué momento va a ser necesario, cuáles son las alternativas. Tendremos que pasar esa fase. Y por otro lado, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que las señales estén arriba, porque eso también es nuestra responsabilidad. Que estén, ¿para qué nos sirve tener televisores si no va a haber señales? ¿No? Tiene que estar. Y ahí, Alice, se dice mucho que la televisión abierta ya sus días están contados por la evolución tecnológica. ¿Cuál sería tu impresión? Que no. Así, ¿no? Hoy por hoy el 70% de la población sigue viendo televisión abierta. No necesita, te digo que al final de cuentas son 11 millones de hogares los conectados en televisión de paga.
Entonces, tenemos 32 millones de hogares. No es un consuelo de decir, ya todo el mundo puede ver en internet su televisión o escuchar la radio. Digo, el hecho de que tú, por ejemplo, países como Estados Unidos y Canadá, con un avance tecnológico tan importante, el 40% de su población sigue viendo televisión abierta. Ahora, la relación entre televisión abierta y cable después se vuelve todo un tema de regulación en estos países, porque pues ahí entran otros factores que ya están incorporados en la Constitución, como el Moscari, el Mossofer, ¿no? Donde también las audiencias de televisión restringida tienen o pueden ir incorporando contenidos y canales de televisión abierta, por ejemplo, o otras alternativas. Por ejemplo, ahorita hay todo un proceso de revisión de la regulación de los cableros en Estados Unidos, que es complicadísimo su sistema. Y aquí, bueno, ustedes creo que van a empezar una investigación de dominancia, ¿no? Ordenada por la Constitución en el sistema de cable, que pues evidentemente está, como el 70% lo tiene una empresa. Entonces hay temas ahí que resolver todavía en eso, pero televisión abierta le cuelga. Le cuelga. En economías como la nuestra, es como economías emergentes, me voy a dar el caso, un caso que me dio por estudiar. Chile, ¿no? Tiene mucho rato que terminó su proceso de televisión digital y hoy por hoy en Chile el 60% de la población ve televisión abierta no restringida. Y tiene que ver con el nivel de ingreso. Claro. Y también tiene que ver con la distribución del ingreso. Claro. Entonces, bueno, me encantaría pensar que en nuestro país en 10 años tendremos una mejor distribución del ingreso, pero pues yo dejé de pedirle a Santa Claus hace mucho, no lo registro. Bueno, pues estamos en la recta final, unas brevísimas conclusiones. Eso. Si para la televisión digital todavía se ve tardado, la radiodifusión, de verdad, habría que planteárselo en un nuevo programa. Podríamos pensar que va a ser un fracaso. Muchas gracias, Pita, por estar aquí. Sí. Unas brevísimas conclusiones. No, pues mira, yo creo que es un proceso que ha llevado mucho tiempo, que ha habido bastantes cambios en las fechas, en la forma de hacer las cosas. Yo soy optimista, espero que se alcance la fecha del apagón y la transición a finales del 2015. Y bueno, y pues si no fuera esto, creo que lo importante es que lo que se avance en la transición digital es una ganancia, porque como decíamos, la necesidad técnica del apagón no es tal, se puede llevar a otro momento, otra fecha, etcétera. Ojalá y se alcance, y creo que el instituto y el gobierno están haciendo todo para eso. En España tardaron año y medio después de que pusieron el gran límite, y también lo pusieron a nivel legislativo. ¿Sí? Pues veremos si en México es el caso, que lo posterga. Muchas gracias también. Esperemos que sí salga a tiempo. Estamos haciendo todo para que salga como debe ser. Bueno, pues se nos agotó el tiempo de esta interesante mesa. Yo agradezco mucho a Pita Cortés que haya estado con nosotros. Gracias a la invitación. A Gonzalo Martínez Pous, María Elena Estavillo, muchas gracias. Y Alicia Salgado. Les agradezco haber compartido sus experiencias, sus opiniones, haberse tomado el tiempo para estar aquí. Y a usted como audiencia le agradecemos por estar con nosotros. Por favor, síganos enviando sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y a nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Soy Clara Luz Álvarez y los esperamos la próxima semana aquí en Código Democracia, del canal del Congreso.